La alcaldesa Claudia López aseguró este jueves que el propio presidente le notificó que sí sabía del no giro a 161.000 familias en pobreza en Bogotá. Yo sí lamento mucho que el gobierno del cambio, el popular, el del presidente Petro, haga menos por las familias en pobreza de Bogotá de lo que hacía el gobierno del presidente Duque. Yo creí honestamente que era que el presidente no sabía. No, y me contestó que sí sabía. Y que no les importa, y que le parece que lo que daban antes era una limosna. Sí era poquito, presidente Petro, 160.000 pesos es poquito, pero usted les da cero. El presidente, por su parte, explicó en su cuenta en X que desde el año pasado había anunciado que el proyecto de ley de presupuesto presentado por el expresidente Duque no tenía más transferencias derivadas de la política anti-COVID porque estas terminaban el 31 de diciembre del año pasado. Ante el hecho comenzó una nueva política de transferencias que no reparte pequeñas cantidades entre mucha gente, limosnas que no lograron disminuir la pobreza en Bogotá ni en Colombia, sino una renta que garantice salir de la pobreza, $500.000 mensual, y se ubica en madres cabeza de hogar de niños menores de edad. La alcaldesa explicó que el subsidio le significaba a cerca de 500.000 de personas en pobreza extrema en la capital tener mensualmente para pagar el mercado y el arriendo. El esfuerzo enorme que hizo el gobierno del presidente Duque y la alcaldía para que la gente recibiera una transferencia que es modesta, yo no digo que no, entre 160.000 pesos y 500.000 pesos mensuales, dependiendo del tamaño de la familia. A más número de miembros de la familia, más platica; a más pobreza, más platica. Esa combinación de ingreso solidario e ingreso garantizado de Bogotá sacó a 529.000 bogotanos de la pobreza. Laura Sarabia, directora del Departamento de Prosperidad Social, también entró en la discusión. En Bogotá, en 2022 se atendieron 42 familias con una inversión de 34.000 millones. Este año, Prosperidad Colombia ha atendido a 84.000 familias con una inversión de 60.000 millones, la cual aumentará en los meses restantes del año. Se ha duplicado la inversión y el número de las familias beneficiadas. López afirmó que el distrito se enteró del tema en julio y que desde ese momento se empezaron a tomar medidas. Hicimos una colecta entre varias entidades del distrito, el distrito asumió el giro de ingreso garantizado a esas 161.000 familias, tranquilas. Nosotros desde septiembre de este año les estamos girando su ingreso mensual para ayudarles a su mercadito, a su arriendo, para que no caigan en pobreza. Para el gobierno, la pobreza en la ciudad se derrotará con crédito productivo a la economía popular y con la actual política de empleo. Y esto se conoce justo cuando el presidente de la República anuncia que va a hacer una jornada en Bogotá grande la otra semana. Una jornada que algunos dicen que es una jornada que coincide con un mes antes de las elecciones a la alcaldía de Bogotá. Sí, señor. Pues miren, las calles se le ha empezado a denominar a esto que va a pasar como la toma de Bogotá, 28 y 29 de septiembre. Del presidente, un mes antes de las elecciones. Le han puesto como nombre el gobierno con el pueblo. Van a estar en la localidad de Kennedy, de Engativá, también de Bosa, con buena parte del gabinete. Primero va a haber un consejo de seguridad porque se va a desarrollar por etapas, pero también dicen que van a socializar con la gente el Plan Nacional de Desarrollo. Y es que a menos de un mes de las elecciones regionales por las alcaldías y gobernaciones del país, el presidente Gustavo Petro realizará durante 2 días una toma en Bogotá. Esta será el próximo 28 y 29 de septiembre, la cual ha llamado el gobierno con el pueblo y se adelantará en las localidades de Kennedy, Engativá y Suba. El mandatario y su gabinete ministerial realizarán esta toma en Bogotá para dar a conocer su plan de gobierno y tener acercamientos con los ciudadanos. Los ministros expondrán los puntos claves del Plan Nacional de Desarrollo. La toma en Bogotá tendrá un formato similar a lo vivido en La Guajira en junio, cuando el gobierno en pleno se trasladó por una semana a esta zona del país y decretó estado de emergencia. En la primera jornada se hará un consejo de seguridad y un diálogo popular. Al día siguiente serán 2 eventos más con los ciudadanos. Todo esto viene acompañado de la conformación de mesas para elegir a los líderes que serán interlocutores. Y es que frente a este encuentro, la toma por Bogotá llama la atención que este tipo de eventos se haga faltando solo un mes para las elecciones. Y en el caso específico de Bogotá, algunos sectores han tomado este encuentro como un apoyo directo del gobierno del presidente Gustavo Petro al ex senador Gustavo Bolívar, candidato del Pacto Histórico. Por eso consultamos con algunos analistas si creen que hay una evidente participación en política con el fin de favorecer al candidato del gobierno.
tiene mucho más que ver con la autonomía que deberían tener los movimientos sociales y el debido distanciamiento frente a las diferentes dinámicas ideológicas y partidistas. Esto dado que los movimientos sociales son un poder ciudadano o deben ser un poder ciudadano autónomo. Lo que no creo que sea oportuno es que lo hagan con los alcaldes locales salientes de Bogotá y también con la alcaldesa saliente. Sería prudente que para evitar suspicacias el gobierno nacional hiciera este tipo de actividades pues comenzando el año, cuando hay nuevas autoridades en las alcaldías locales a donde quieren ir y también en la alcaldía distrital de Bogotá. Estos espacios serán después de la marcha que en reiteradas ocasiones a través de la red social X el presidente ha venido convocando para el próximo 27 de septiembre. Bueno, aquí tenemos una pelea con el alcalde, la alcaldesa mayor y el presidente de la República, Mauro, buenas noches, en donde yo considero que sí le asiste algo de razón a la alcaldesa mayor, porque esas personas que recibían 169.000 pesos, que se sabe que es poquito, pero por lo menos recibían algo, y ahora no están recibiendo nada. Del otro lado, la lógica del presidente dice, no vamos a dar tan poquito, vamos a dar 500.000, vamos a dar más plata a la mitad de las personas para que ellas reactiven la dinámica económica. Creo que es algo pretencioso y creo que los que dejaron de recibir son los que están llevando, los que están pagando el plato roto, porque esa es la diferencia entre comer y no comer. No, pues sin duda, pero ¿saben que hay algo paradójico aquí? Porque bueno, por un lado se habla de una toma a Bogotá que pues están en todo su derecho de hacerlo desde el gobierno, pero sí es mucha coincidencia que se haga un mes antes de las elecciones. ¿Será política? No, queda como ese tufillo que puede ser política. Entonces, por un lado se interesan en ir a acercarse a la gente un mes antes de las elecciones, pero por otro descuidan este tema del ingreso solidario, bueno, ahora renta ciudadana, que usted sabe que es algo que cobra la gente. No le están cumpliendo a la gente porque uno creería que la alcaldesa tiene las cifras en la cabeza. Entonces a una Bogotá que fue la que eligió al presidente. Entonces le cree uno a la alcaldesa cuando dice, mire, esto no está pasando y nos tocó hacer colecta. Entonces es paradójico una situación con la otra. Muchas inquietudes genera esta denominada toma de Bogotá, sobre todo teniendo en cuenta que originalmente el gobierno tenía previsto para las próximas semanas ir el gobierno, alrededor del presidente Petro, por supuesto, ir al Pacífico, a la zona suroccidental del país, que entre otras cosas bastante bien le iría el que llegara el presidente, sobre todo después de los hechos de violencia que se han presentado en las últimas horas en esa región. Pues bien, de manera intempestiva y de manera bastante improvisada, hay que decirlo, hicieron el cambio de planes y van a tener esta toma de Bogotá en distintas localidades de la ciudad, justamente, no para llover sobre mojado, en la antesala de las elecciones presidenciales, de las elecciones para el alcalde o la magistratura de Bogotá. Y en ese sentido yo creo que hay dos observaciones. Una tiene que ver con la primera parte de nuestra nota. La observación que tiene que ver con la primera parte de nuestra nota es la que se refiere a que el gobierno, si su pretensión es buscar aumentar el caudal y la favorabilidad de Gustavo Bolívar en el proceso electoral, pues no le viene nada bien esta pugna que ha generado con la alcaldesa de Bogotá, porque palabras más, palabras menos, la alcaldesa de Bogotá dice 160.000 familias se quedaron sin una plata por cuenta de decisiones del gobierno. Entonces el gobierno va a hacer estas reuniones en distintas localidades de la ciudad cuando hay muchas familias de esas localidades que se quedaron sin ingreso por cuenta de decisiones del gobierno. Creo yo que no sería una muy buena estrategia desde el punto de vista de la búsqueda de votos. Pero vamos más allá. ¿Por qué esa decisión del gobierno? Ojo que se puede estar replicando en otros lugares del país. El ingreso solidario, el que se instauró durante la pandemia, que significaba 160.000 pesos por hogar, iba orientado a un poco más de 4 millones de hogares, La renta ciudadana, que se instaura con el nuevo gobierno, va a 3,3 millones de hogares. Es decir, que casi 1 millón de hogares en todo el país están en la misma situación en que están estos 160.000 hogares en Bogotá. Sí, es cierto, se sube de 160.000 pesos a medio millón de pesos y va principalmente orientado a hogares que tienen como cabeza de familia una mujer.
pero ese aumento de las cuantías significa una menor cobertura, y esa menor cobertura pasa factura política. La va a pasar seguramente en Bogotá, la va a pasar en los otros lugares del país, porque acuérdense ustedes, se está reduciendo o se está eliminando ese ingreso para casi 1 millón de hogares en el país, por lo tanto muchos otros estarán en las mismas. Y ahí es donde uno se pregunta, bueno, ¿será que el gobierno, haciendo esa toma improvisada de Bogotá, dicen algunos que apoyando la candidatura de Gustavo Bolívar, aunque hay de que se le salga una palabra en tal sentido al presidente, inmediatamente entra a violar la ley, a violar la norma por estar participando en política, pero digamos que empiece a decir, bueno, se va a ofrecer una plata aquí o se va a hacer una cosa allá y más allá, ¿será que eso puede alcanzar para que Gustavo Bolívar derrote lo que dicen las encuestas? Gustavo Bolívar, palabras más, palabras menos, no ha pasado de 20 puntos de favorabilidad. Para ganar en primera vuelta tendría que sacar más de 40% de los votos y sacarle 10% al segundo. Y en segunda vuelta es virtualmente imposible que con una favorabilidad de 20% a estas alturas pueda ganar en segunda vuelta. Entonces creo que la pólvora está mojada y creo que el riesgo es grande, sobre todo en este contexto de una disputa por la reducción de los subsidios a 160.000 familias en Bogotá.